Durante la primera semana de mi jubilación, mi hijo me dijo, no necesitamos otra boca que alimentar en esta casa. Y me encontró un trabajo como personal de limpieza. Sonreí y acepté, ocultando mi fría ira detrás de una máscara de resignación. Pero cuando no me presenté a trabajar, él se dio cuenta de algo. A saber, que me había subestimado y que ahora su vida nunca volvería a ser la misma. Antes de continuar, por favor suscríbanse al canal y déjenos saber desde dónde nos escuchan en los comentarios. Tengo noticias maravillosas. Hoy fue mi último día de trabajo, finalmente jubilado. El tenedor se deslizó de la mano de Mateo, resonando contra su plato. Los ojos de Valeria se abrieron de par en par, su boca formando un círculo perfecto de sorpresa. Les sonreí a ambos, esperando felicitaciones, quizás incluso un brindis con el vino barato que guardábamos para ocasiones especiales. En cambio, el silencio se extendió sobre nuestra pequeña mesa de cocina como un abismo. Mateo se recuperó primero, su rostro enrojecido. ¿Qué? Papá, no puedes simplemente dejar tu trabajo así. ¿Acaso pensaste en lo que esto significa? Claro que lo hice, dije, mi sonrisa vacilando. 40 años de servicio, hijo. Me lo he ganado. Pensé que podríamos celebrar. ¿Celebrar? La voz de Valeria cortó el aire, afilada como una cuchilla. Dejó su vaso de agua con una fuerza deliberada. Mateo, ¿tu padre cree que vamos a alimentarlo gratis? El calor en mi pecho comenzó a congelarse. No era así como había imaginado este momento durante mi viaje a casa. Había imaginado sonrisas, quizás a Mateo dándome una palmada en la espalda, diciéndome lo orgulloso que estaba de su viejo. En cambio, el rostro de mi hijo se contrajo con algo que nunca antes había visto dirigido hacia mí. Pura molestia. «¿Escucha, papá?» Mateo se inclinó hacia adelante, su tono de gerente reemplazando cualquier rastro de afecto filial. «No voy a mantener una boca extra. Necesitas un trabajo. Mañana. No me importa si es preparando hamburguesas o reponiendo estantes, pero no vas a quedarte aquí sentado viviendo de mi sueldo». Cada palabra me golpeó como un golpe físico. Miré a este hombre que había criado, cuya educación universitaria había financiado, cuya boda había ayudado a pagar. La luz del techo proyectaba duras sombras sobre sus rasgos, haciéndolo parecer un extraño. Valeria asintió con aprobación. «Arturo, tienes 65 años, no 90. Mucha gente de tu edad trabaja. El padre de mi vecino embolsa comestibles y tiene 73. Pero yo pensaba... Comencé. «Pensaste mal», interrumpió Mateo. «¿Crees que el dinero crece en los árboles? ¿Tienes idea de lo que cuesta mantener esta casa? ¿Mantenerte alimentado y vestido? Trabajo 50 horas a la semana en Industrias Vanguardia solo para mantenernos a flote». La ironía no se me escapó, aunque ninguno de los dos la entendería. Todavía no. Mi cena intacta se enfrió mientras absorbía sus palabras. El estofado que Valeria había preparado, mi favorito, ahora parecía poco apetitoso bajo la luz fluorescente. Todo en ese momento se sentía equivocado, distorsionado, como ver mi vida a través de un espejo de feria. «Tienen razón», dije en voz baja, mi voz apenas un susurro. «Debería haberlo discutido con ustedes primero». La expresión de Mateo se suavizó ligeramente, quizás escuchando la derrota en mi tono. «Mira, papá, no intento ser cruel, pero la realidad es la realidad. No podemos permitirnos un mantenido. Un dependiente». Esa palabra zumbaba en mi cabeza mientras asentía, interpretando el papel del padre castigado. Dije que pensaría en sus palabras. «¿Bien?» Valeria recogió los platos con enérgica eficiencia. «Cuanto antes, mejor». Desaparecieron en la sala de estar, dejándome solo en la mesa de la cocina. Pude oír cómo la televisión cobraba vida, sus voces volviendo a tonos de conversación normales como si nada hubiera pasado, como si no acabaran de destrozar 40 años de sueños en 10 minutos. Permanecí sentado, mirando las sillas vacías donde mi familia había estado momentos antes.
La casa se asentó a mi alrededor con crujidos y suspiros, y en algún lugar a lo lejos, un perro ladró. Sonidos normales de una noche normal que se sentía todo menos normal. Lentamente, me levanté y comencé a recoger los platos restantes, mis manos moviéndose automáticamente mientras mi mente procesaba lo que acababa de ocurrir. Me veían como una carga, después de todo lo que había hecho, todo lo que había sacrificado. Veían a su padre como nada más que un gasto no deseado. Apagué la luz de la cocina y me dirigí a mi pequeña habitación en la parte trasera de la casa, dejando a Mateo y Valeria con su entretenimiento nocturno. Mañana traería nuevas revelaciones, pero esta noche necesitaba pensar. Me acosté completamente vestido en mi estrecha cama, mirando el techo donde las sombras de los autos que pasaban pintaban patrones en movimiento. La casa se había asentado en la quietud de la noche, pero mi mente bullía con la conversación de la cena. 40 años de servicio fiel, y esta era mi recompensa, ser llamado mantenido por mi propio hijo. La habitación era pequeña, amueblada solo con lo básico. Una cama individual, una mesita de noche, y una cómoda que había visto décadas mejores. Fotos familiares adornaban la parte superior de la cómoda. La graduación de Mateo, su boda, días festivos donde todos parecíamos felices. ¿Había sido todo una ilusión? Las voces se filtraban a través de la delgada pared que separaba mi habitación del dormitorio principal. Al principio, solo murmullos, pero gradualmente se hicieron más fuertes mientras Mateo y Valeria se acomodaban en su rutina nocturna. No puedo creer que lo haya anunciado así, decía Mateo. Su voz se oía claramente a través del panel de yeso. Me giré hacia la pared, de repente alerta. Estaban hablando de mí. Cree que puede quedarse en casa viviendo de mi dinero. La voz de Mateo se elevó, aparentemente sin preocuparse por ser escuchado. 40 años de trabajo. ¿Y qué? Eso no le da derecho a jubilarse con mi salario. La respuesta de Valeria llegó amortiguada pero distintiva. ¿Y si se niega a trabajar? ¿Y si se queda sentado viendo la televisión todo el día? Entonces le quitaremos su pensión y lo meteremos en un asilo de ancianos. Ya es suficiente. Estoy cansado de mantener un peso muerto. Las palabras me cayeron como agua helada. Asilo de ancianos. Peso muerto. Agarré la sábana, mis nudillos blancos en la tenue luz que se filtraba por las cortinas. Lleva 2 años viviendo de nosotros desde que mamá murió, continuó Valeria. Comidas gratis y ahora ni siquiera quiere trabajar. Tiene un descaro increíble. Pobreza. Cerré los ojos, recordando los cheques que había extendido. $23,000 para la educación universitaria de Mateo. $8,000 para su boda. Ni siquiera mencionaron que estaban viviendo en mi casa. El viejo no se da cuenta de lo caro que es todo ahora, dijo Mateo. Servicios, comestibles, seguros. Cree que todavía estamos en 1995. Tal vez deberíamos darle un plazo, sugirió Valeria. 1 semana para encontrar trabajo o se va. Perfecto. ¿Y si se queja? Le recordaremos que los necesitados no pueden ponerse exigentes. Sus risas se filtraron a través de la pared, casuales y crueles. Me quedé allí, absorbiendo cada palabra, cada risa despectiva, cada referencia casual a mi inutilidad. Estas eran las personas por las que me había sacrificado, la familia que había amado incondicionalmente. La casa volvió a quedar en silencio mientras se preparaban para dormir. Permanecí inmóvil, procesando esta nueva realidad. Mi hijo, el niño al que le enseñé a andar en bicicleta, cuyas rodillas raspadas había vendado, cuyos miedos había calmado. Me veía como nada más que un gasto inconveniente. Un asilo de ancianos. La frase se repetía en mi mente como un tambor. Ya habían planeado mi exilio, ya habían decidido mi destino. Quitarme mi pensión, el modesto cheque mensual que representaba 4 décadas de trabajo, y almacenarme con otros padres desechados. Pensé en mis colegas que habían recibido relojes de oro y fiestas de jubilación.
Javier Morales recibió un bote de pesca de sus hijos. La familia de Elena le organizó una celebración sorpresa en el club social. Yo recibí amenazas y ultimátums durante la cena. Pero mientras yacía allí en la oscuridad, algo más comenzó a agitarse bajo el dolor y la conmoción. Una ira fría y calculadora que me sorprendió por su intensidad. ¿Querían jugar con el futuro de su padre? ¿Querían tratar a Arturo como a un viejo tonto e indefenso? Quizás era hora de que aprendieran exactamente quién era Arturo en realidad. Cerré los ojos y comencé a planificar. El sueño no llegó. Permanecí inmóvil en la oscuridad, escuchando cómo la casa se silenciaba a mi alrededor, mientras todos los sacrificios se repetían en mi cabeza. El silencio ahora parecía diferente, no pacífico sino pesado con una verdad no dicha. Durante 40 años trabajé duro, ahorrando cada centavo que podía para el futuro de Mateo. Turnos dobles en la fábrica cuando necesitaba libros para la escuela, trabajos de fin de semana cuando llegaban las facturas de su universidad. Todos esos años comiendo sopa enlatada mientras mi sueldo se destinaba a su educación en la universidad estatal. Recordé la noche en que llamó a casa, aterrorizado por el aumento de la matrícula. «No te preocupes, hijo», le dije, calculando ya cuántas horas extra necesitaría trabajar. «Tu viejo lo resolverá». Y lo hice, cambiando sueño por sus sueños, mi comodidad por sus oportunidades. El día de su boda pasó por mi memoria. Valeria con su vestido blanco, Mateo radiante con su smoking alquilado, ambos felizmente inconscientes de que su boda económica había duplicado silenciosamente su costo. Había cubierto la diferencia sin decir una palabra, viéndolos bailar al son de la música que yo había pagado, comiendo el pastel que había financiado, celebrando el amor que yo había hecho posible. Durante todo ese tiempo, había vivido modestamente, no por pobreza sino por elección. Dejar que pensaran que luchaba de sueldo en sueldo, mientras mis verdaderas inversiones crecían silenciosamente en cuentas que ellos nunca supieron que existían. Mejor ser visto como generoso que como rico, o eso había creído. Mis dedos trazaron la gastada sábana, y pensé en Lorenzo Vargas. Hace 25 años, cuando su pequeña empresa de manufactura era solo un sueño incipiente, yo había creído en su visión. $500,000 de capital de inversión, disfrazado de préstamo para evitar complicaciones. Nos habíamos dado la mano en su garaje, 2 hombres apostando por el futuro. Industrias Vanguardia ahora empleaba a 3,000 personas en todo el país. Mateo trabajaba para una compañía que su padre había ayudado a construir, sin saber nunca que sus cheques de pago eran financiados en parte por el hombre al que ahora llamaba peso muerto. Muy bien, Mateo. Este es un juego que pueden jugar 2. La foto en mi mesita de noche captó un rayo de luz de la calle. Mateo a los 8 años, desdentado y sonriente, sosteniendo el guante de béisbol que había ahorrado durante 2 meses para comprar. Ese niño se había convertido en un hombre que robaría la pensión de su padre y lo abandonaría a extraños. Pero había cometido un error crucial. Vio debilidad donde solo había bondad. Confundió la generosidad con la desesperación. Asumió que el modesto estilo de vida de su padre significaba que su padre era impotente. Mañana los sorprendería a todos aceptando trabajar. Dejaría que pensaran que habían ganado, que se sintieran superiores, mientras yo me posicionaba exactamente donde necesitaba estar. A veces, la mejor venganza requiere paciencia, y yo había pasado 65 años aprendiendo a esperar el momento adecuado. El reloj marcaba la 1:23 de la madrugada. En 6 horas, comenzaría a enseñarle a mi hijo la diferencia entre caridad y vulnerabilidad. Él quería ver a su padre humillado. Obtendría su deseo. Justo hasta el momento en que se diera cuenta de quién tenía realmente las cartas. Me subí la manta hasta la barbilla y finalmente me permití dormir. La mañana traería nuevas posibilidades, y tenía la intención de estar bien descansado para lo que venía. El café de la mañana ya se estaba preparando cuando entré en la cocina. Mateo estaba de pie junto al mostrador con su ropa de fin de semana, mientras Valeria untaba mantequilla en una tostada en la mesa.
Ambos levantaron la vista cuando aparecí, sus expresiones mezclando curiosidad con la hostilidad residual de la conversación de anoche. Mateo, he estado pensando en tus palabras, dije, sentándome en mi silla habitual. Tienes razón. La taza de café se congeló a medio camino de los labios de Mateo. El cuchillo de Valeria se detuvo a media untada, dejando un pegote de mantequilla suspendido sobre su tostada. Claramente esperaban otra discusión, más súplicas sobre mis sueños de jubilación. ¿En serio? Mateo dejó su taza con evidente sospecha. No vas a pelear con nosotros por esto. ¿Qué sentido tendría? Un hombre de mi edad debería contribuir al hogar. Ahora lo veo. Mantuve mi voz firme, razonable. Valeria intercambió miradas con su esposo, probablemente preguntándose si esto era algún tipo de truco. Se habían preparado para la batalla y en su lugar encontraron la rendición. Mateo se apoyó en el mostrador, emergiendo su personalidad de gerente. Bueno, ya que estás siendo práctico con esto, podría tener una solución. Hay un puesto de conserje vacante en mi empresa, Industrias Vanguardia. Sentí una pequeña sonrisa amenazar las comisuras de mi boca y la reprimí rápidamente. Eso suena perfecto, acepto. ¿Así de simple? La voz de Valeria llevaba notas de incredulidad y satisfacción. ¿Estás dispuesto a limpiar oficinas? El trabajo honesto es trabajo honesto, respondí, mirándola directamente a los ojos. ¿Cuándo empezaría? El pecho de Mateo se infló ligeramente con una nueva autoridad. El lunes por la mañana, a las 7 en punto. Serías ideal para el puesto, sin quejas, sigues órdenes. Agradecido por la oportunidad. Hizo una pausa, saboreando sus siguientes palabras. El pago es el salario mínimo, por supuesto. Pero los necesitados no pueden ponerse exigentes, ¿verdad? Ahí estaba de nuevo, esa frase de la que se habían reído a través de las delgadas paredes. Asentí seriamente, como si aceptara tanto el trabajo como el insulto con la misma gracia. Tendré que hablar con mi jefe, Lorenzo, para que apruebe la contratación, continuó Mateo. Pero estoy seguro de que entenderá la situación familiar. Probablemente sienta lástima por ti, de hecho. Lorenzo, mi amigo más antiguo, mi socio comercial. El hombre en cuyo garaje me había sentado hace 25 años, discutiendo sueños e inversiones. Es muy amable de tu parte ayudar a arreglar esto, dije, dejando que se colara la suficiente gratitud en mi voz para hacerlos sentir magnánimos. Valeria se estiró sobre la mesa y me dio una palmadita condescendiente en la mano. ¿Ves? No fue tan difícil. Solo necesitabas enfrentar la realidad de tu situación. Mi situación, si tan solo supiera. Solo les agradezco a ambos por ayudarme a entender, dije. Será bueno tener un propósito de nuevo. Contribuir con algo significativo a los ingresos familiares. Mateo asintió con aprobación. Exactamente la actitud que queríamos ver. Tal vez esto funcione después de todo. Sacó su teléfono, presumiblemente para contactar a Lorenzo sobre el puesto de conserje. Lo vi marcar, imaginando la reacción de Lorenzo cuando recibiera esta solicitud en particular. «¿Haré la llamada esta tarde?», dijo Mateo. «Dejaré todo listo para el lunes». «Perfecto», respondí, ya imaginando mi primer día de regreso en Industrias Vanguardia. Sería, de hecho, un regreso a casa, solo que no del tipo que Mateo anticipaba. La conversación pasó a los planes del fin de semana y las listas de la compra, pero apenas escuché. Mi mente ya estaba planeando el lunes por la mañana, calculando exactamente cuánto tiempo tardaría en salir a la luz la verdad. Muy pronto, aprenderían que subestimar a Arturo fue el error más costoso que jamás habían cometido. El lunes por la mañana llegó fresco y despejado. La semana entre mi acuerdo y hoy había pasado en un torbellino de preparativos engreídos por parte de Mateo. Había informado con orgullo a Lorenzo sobre la solución de su problema paternal. Me había comprado productos de limpieza y había delineado mis deberes con una satisfacción apenas disimulada. Yo había seguido el juego a la perfección, asintiendo con aprecio mientras internamente contaba los minutos hasta este momento.
A las 7:30 de la mañana, me senté en mi cocina, tomando café y leyendo el periódico matutino. A través de la ventana podía ver a los vecinos yendo a trabajar, sus rutinas sin cambios por la pequeña revolución que se gestaba en mi casa. Los productos de limpieza que Mateo había comprado permanecían intactos. En su bolsa, junto a la puerta, un accesorio en el teatro de sus expectativas. Mi teléfono permaneció en silencio hasta las 8:15. Entonces estalló. «Papá, ¿dónde estás?» La voz de Mateo crepitaba de furia y pánico. «Mi jefe acaba de destrozarme. Lorenzo estaba esperando al nuevo conserje y nadie apareció». «Oh, cielos», dije, afectando el tono justo de preocupación confusa. ¿A qué hora se suponía que debía estar allí? A las 8 en punto. Discutimos esto todos los días esta semana. ¿Cómo pudiste olvidarlo? Hice una pausa, dejando que su agitación creciera antes de responder con un desconcierto cuidadosamente medido. Lo siento mucho, Mateo. La edad, ya sabes, a veces las cosas simplemente se me escapan. Estos viejos cerebros no son lo que solían ser. Esto no se trata de tu cerebro. Su voz subió otra octava. Yo di la cara por ti. Le dije a Lorenzo que serías confiable, que contratar a un familiar era una decisión inteligente. Ahora parezco un completo tonto. Perfecto. Imaginé la confusión de Lorenzo, probablemente preguntándose por qué Mateo estaba tan interesado en contratar a un conserje anciano. Mi viejo amigo era educado, pero ciertamente habría notado la irregularidad. Me siento terrible por este malentendido, continué, manteniendo mi actuación de confusión senil. ¿Qué dijo el señor Vargas? Preguntó por qué estaba tan personalmente involucrado en el proceso de contratación. Tuve que explicarle que eras mi padre, que vivías en casa, que necesitabas el trabajo. La voz de Mateo llevaba el sabor amargo de la vergüenza profesional. Toda la conversación fue humillante. Interesante. Lorenzo no había revelado nuestra conexión, manteniendo su discreción, incluso cuando se le presentó esta extraña situación. Probablemente estaba tratando de descifrar por qué el hijo de Arturo le estaba ofreciendo a Arturo un trabajo de baja categoría en la propia empresa de Arturo. Quizás podría ir esta tarde, sugerí amablemente, para compensar el tiempo perdido. No. Mañana estarás en el trabajo a las 8:15 en punto, o si no. Se interrumpió, probablemente recordando que estaba hablando con su padre supuestamente olvidadizo. Solo no dejes que esto vuelva a suceder, papá. Mi reputación está en juego. Por supuesto, hijo. Lo entiendo completamente. Después de que colgó, me recliné en mi silla y me permití un momento de profunda satisfacción. La primera fase había funcionado a la perfección. Mateo estaba nervioso, avergonzado ante su jefe, cuestionando la fiabilidad de su padre. La cuidadosa autoridad que había construido en torno a este acuerdo ya se estaba resquebrajando. Mañana traería la segunda fase, y tenía varias horas para preparar la siguiente sorpresa. Pero por ahora, había logrado exactamente lo que me había propuesto. Le había recordado a Mateo que incluso cuando él creía tener todas las cartas, su padre todavía podía encontrar formas de perturbar el juego. Doblé el periódico y me dirigí hacia mi computadora. La tercera fase requeriría más preparación, pero los cimientos ya estaban puestos. Con la enojada llamada telefónica de Mateo aún resonando en mi mente, me dirigí al pequeño escritorio de mi habitación, donde esperaban 2 carpetas de Manila. Había estado preparando esta sorpresa en particular durante 2 meses, desde la noche en que descubrí el secreto de Valeria. Había sido una tarde de enero cuando noté membretes de Gómez y Asociados, esparcidos por el mostrador de la cocina. Valeria había sido descuidada, dejando documentos de trabajo junto a su taza de café mientras respondía una llamada telefónica. Mi ojo entrenado, 40 años revisando estados financieros, captó inmediatamente las irregularidades en los informes de gastos. Suministros de oficina, $847.50. Mantenimiento de equipos, $1,234.75.
Los números parecían inflados para una pequeña firma de contabilidad. Yo había manejado presupuestos durante décadas. Estas cifras levantaron banderas rojas de inmediato. Interesante, había murmurado para mí ese día, fotografiando cuidadosamente los documentos con mi teléfono, mientras Valeria charlaba en la habitación de al lado. ¿Por qué Valeria tiene documentos de trabajo en casa? ¿Y por qué estos números parecen tan extraños? Esa noche había llamado a mi antiguo conocido, Miguel Ramírez, un contador forense que me debía varios favores de nuestros días profesionales. «Miguel, ¿podrías revisar algo para mí en Gómez y Asociados?», le había preguntado casualmente. «Completamente confidencial, por supuesto. Tengo curiosidad sobre sus gastos reales de suministros de oficina en los últimos 6 meses». 3 días después, Miguel me había proporcionado discretamente los informes de gastos reales. La comparación era condenatoria. Valeria había estado inflando sistemáticamente los costos y embolsándose la diferencia. Suministros de oficina que costaban $347 se convertían en $847 en sus informes. Una factura de mantenimiento de $534 se convertía en $1,234,75. Un mes de robo cuidadoso, oculto detrás de recibos falsificados y facturas alteradas. Ahora, sentado frente a mi computadora, abrí ambas carpetas una al lado de la otra. La evidencia era irrefutable. Los documentos falsificados de Valeria fotografiados de nuestra mesa de cocina, junto con los registros auténticos que Miguel había obtenido. El patrón era claro, sistemático y completamente criminal. Comencé a escribir el correo electrónico anónimo. «Estimado señor Gómez, le escribo para informarle de graves irregularidades financieras en los informes de gastos de su empresa. Su empleada, Valeria, ha estado malversando fondos sistemáticamente a través de gastos falsificados de suministros de oficina y mantenimiento. Adjunto encontrará pruebas documentadas que comparan los gastos informados con los recibos reales de los proveedores. El patrón abarca varios meses y representa un robo sustancial de su empresa. Recomiendo una investigación y auditoría inmediata de todos los informes de gastos presentados por la señora. Atentamente, una persona preocupada». Adjunté los archivos de evidencia escaneados. Verifiqué 2 veces la cuenta de correo electrónico anónima que había creado específicamente para este propósito, y coloqué mi dedo sobre el botón de enviar. Por un momento, consideré las consecuencias. Valeria probablemente sería despedida, posiblemente procesada. Mateo enfrentaría el estrés de una esposa desempleada bajo investigación criminal. Su estabilidad financiera se desmoronaría. Luego recordé sus risas a través de las delgadas paredes, su planificación casual de mi exilio a un asilo de ancianos, su completo desprecio por el hombre que había financiado toda su cómoda existencia. Hice clic en enviar. El correo electrónico desapareció en el ciberespacio, llevando consigo la destrucción de la carrera de Valeria y la paz mental de Mateo. En cuestión de horas, posiblemente esta misma tarde, su mundo comenzaría a desmoronarse desde una dirección que nunca habían anticipado. Cerré la computadora portátil y reuní los documentos físicos, introduciéndolos en mi pequeña trituradora de papel. La evidencia había cumplido su propósito. Ahora necesitaba desaparecer por completo. Afuera, el sol de la tarde de primavera pintaba la cocina con una luz dorada. Me preparé un sándwich y me senté a esperar. Muy pronto, las consecuencias se desarrollarían. Mateo había querido jugar con el futuro de su padre. Ahora descubriría que su padre había estado coleccionando pólizas de seguro todo el tiempo. La tarde se extendía ante mí como un lienzo en blanco, esperando pinceladas cuidadosas. La humillación matutina de Mateo había sido satisfactoria, pero era simplemente la jugada de apertura. Ahora venía el trabajo metódico que demostraría verdaderamente la diferencia entre un anciano indefenso y un estratega con 40 años de experiencia empresarial. En mi pequeño estudio, la luz del sol de la tarde iluminaba 2 pilas ordenadas de documentos sobre mi escritorio. La pila de la izquierda contenía fotocopias de los informes de gastos de Gómez y Asociados, que había capturado con la cámara de mi teléfono hacía 2 meses.
La pila de la derecha contenía los registros auténticos que Miguel Ramírez había obtenido discretamente a través de su red profesional. La comparación contaba una historia de robo sistemático que abarcaba 8 meses. Valeria había sido lista, eso se lo concedía. En lugar de robar grandes cantidades de una vez, había inflado gastos legítimos en porcentajes precisos. Un pedido genuino de suministros de oficina de $347 se convertía en 847 en sus informes, exactamente $500 más. Equipos de computación que costaban $1,234 aparecían como 1,734 en los registros de la empresa. Incluso había creado relaciones ficticias con proveedores, presentando facturas por servicios nunca prestados. Mi calculadora mostró aproximadamente $18,000 desviados a sus cuentas personales. No lo suficiente como para activar auditorías automáticas, pero lo bastante sustancial como para financiar sus bolsos de diseñador y sus viajes de compras de fin de semana, que siempre me desconcertaban, dado su modesto salario. Abrí mi computadora portátil y accedí a la cuenta de correo electrónico anónima que había establecido semanas atrás. El mensaje debía sonar preocupado pero profesional, con suficientes detalles específicos para desencadenar una investigación inmediata. Estimado señor Gómez, escribí, le escribo para alertarle sobre serias discrepancias financieras en su departamento de contabilidad. Su empleada Valeria ha estado malversando sistemáticamente fondos de la empresa a través de informes de gastos falsificados. La evidencia adjunta muestra pruebas documentadas de facturas infladas, pagos a proveedores ficticios y compras personales disfrazadas de gastos comerciales. El patrón abarca de enero a agosto de 2025, representando aproximadamente $18,000 en robos. Recomiendo una auditoría interna inmediata de todos los informes de gastos presentados por la señora, con especial atención a los suministros de oficina, mantenimiento de equipos y honorarios de consultoría. Atentamente, un observador preocupado. Metódicamente, adjunté copias escaneadas de la evidencia más condenatoria. Comparaciones lado a lado de los informes de Valeria contra los recibos reales de los proveedores, fotografías de documentos sospechosos de nuestra mesa de cocina y una cronología detallada que mostraba el patrón creciente de robo. Mi dedo se cernió sobre el botón de enviar. Una vez que este correo electrónico llegara a Gómez y asociados, la carrera de Valeria se desmoronaría en cuestión de horas. Su reputación profesional sería destruida. Podrían seguir cargos criminales. Pero luego recordé su voz a través de las delgadas paredes. Tal vez deberíamos darle un plazo, una semana para encontrar trabajo, o se va. Su risa mientras discutía robar mi pensión y almacenarme con extraños. Hice clic en enviar. El mensaje se desvaneció en el ciberespacio, llevando 28 archivos adjuntos de evidencia irrefutable. Para la noche, posiblemente dentro de las próximas horas, Valeria enfrentaría las consecuencias tanto de su robo como de su crueldad. Cerré la computadora portátil y alimenté cuidadosamente los documentos físicos en mi trituradora de papel, viendo cómo meses de preparación se transformaban en finas cintas. La evidencia había cumplido su propósito. Ahora necesitaba desaparecer por completo. La tercera fase estaba completa. Mateo había sido avergonzado en el trabajo esta mañana. Valeria enfrentaría la destrucción de su carrera esta tarde. Esta noche, ambos volverían a casa con un padre que asumían que era indefenso, sin sospechar nunca que él había orquestado su caída simultánea. Me preparé un té y me acomodé en mi silla para esperar las revelaciones de la noche. La puerta principal se cerró de un portazo a las 6:43 de la tarde, seguido por el sonido de tacones haciendo clic rápidamente sobre el piso de madera. Levanté la vista de mi periódico vespertino, fingiendo sorpresa ante la urgencia en los pasos de Valeria. Apareció en el umbral de la sala, su rostro manchado de lágrimas, el rímel corrido bajo los ojos enrojecidos. Su apariencia usualmente perfecta estaba desaliñada, la blusa arrugada, el cabello escapando de su pulcro moño, las manos temblando mientras agarraba su bolso. «Valeria, ¿qué pasó?» Dejé el periódico,
levantándome a medias de mi silla con estudiada preocupación. ¿Por qué lloras? Me enfrento al despido. Las palabras salieron a borbotones entre sollozos ahogados. Alguien le envió a mi jefe unos documentos, registros financieros. Creen que he estado robando. ¡Qué terrible suerte! Me acerqué a ella, mi voz cuidadosamente calibrada para transmitir conmoción y simpatía. ¿Quién pudo haber hecho algo así? Se derrumbó en el sillón frente a mí, su compostura completamente rota. No lo sé. Alguien anónimo envió evidencia detallada al señor Gómez esta tarde. Registros bancarios, informes de gastos, todo presentado como una especie de investigación forense. Me volví a sentar en mi asiento, manteniendo mi expresión de desconcertada preocupación mientras catalogaba internamente cada detalle que revelaba. Eso suena absolutamente devastador. ¿Qué es exactamente lo que afirman? Dicen que inflé informes de gastos, creé facturas falsas, usé la tarjeta de crédito de la empresa para compras personales. Su voz se quebró por completo. Arturo, lo tienen todo. Fechas, cantidades, incluso fotografías de documentos. Fascinante. Gómez se había movido rápidamente, confrontándola a las pocas horas de recibir mi correo electrónico. Un hombre de negocios competente, claramente. Del tipo que entendía que la malversación requería una acción inmediata. Pero seguramente esto es algún tipo de malentendido. Dije suavemente. Eres una persona honesta, Valeria. Cualquiera que te conozca daría fe de tu carácter. ¿Ese es el problema? Se inclinó hacia adelante desesperadamente. La evidencia es tan detallada, tan específica. Quienquiera que haya hecho esto me ha estado observando durante meses, documentando todo. Es como si supieran exactamente lo que estaban buscando. Efectivamente, lo sabían. ¿Ya se lo has dicho a Mateo? Pregunté, permitiendo que una preocupación apropiada se colara en mi voz. Su rostro se arrugó aún más. No, ¿cómo puedo? Ya está estresado por el trabajo, por la situación contigo faltando a tu primer día. Me miró con ojos suplicantes. Arturo, ¿qué voy a hacer? Si me despiden, si hay cargos criminales, lo perderemos todo. Vamos, vamos, dije con dulzura, moviéndome para darle una palmadita en el hombro en un gesto paternal. Lo resolveremos juntos. La familia apoya a la familia, ¿verdad? La ironía no se me escapó. La mujer que se había reído de enviarme a un asilo de ancianos, ahora buscaba consuelo en la misma persona que había planeado abandonar. Me han suspendido mientras se realiza una investigación completa, continuó, secándose la nariz con un pañuelo de papel. El señor Gómez dijo que la evidencia era demasiado convincente para ignorarla. Van a traer auditores externos, revisando cada transacción que he manejado en el último año. Auditores externos. Miguel Ramírez ciertamente había cubierto bien sus huellas cuando me ayudó a reunir la evidencia inicial. Los informes de gastos auténticos que había proporcionado corroborarían perfectamente mis acusaciones anónimas. ¿Hay alguna posibilidad de que esto se resuelva discretamente? Pregunté, manteniendo mi tono servicial. Quizás si hablaras directamente con el señor Gómez, explicaras tu versión de las cosas. ¿Mi versión? Se rió amargamente. ¿Qué versión? Los documentos no mienten, Arturo. Alguien ha construido un caso hermético en mi contra y no tengo idea de quién ni por qué. El sonido del coche de Mateo entrando en el camino de entrada interrumpió su desesperación. Ambos escuchamos sus pasos en el porche delantero, su llave girando en la cerradura. Por favor, susurró Valeria con urgencia. Déjame decírselo yo misma. Van a estar devastado. Asentí con simpatía, acomodándome para disfrutar del acto final de la noche, mientras la voz de Mateo gritaba desde la entrada. ¿Valeria? ¿Papá? Ya estoy en casa. Los pesados pasos de Mateo resonaron por el pasillo, cada golpe llevando el peso de su difícil día. Cuando apareció en el umbral de la sala, con la corbata aflojada y la camisa arrugada, su expresión cambió inmediatamente de cansada molestia a una aguda alarma ante la escena que tenía delante.
¿Qué le hiciste, viejo? Dejó caer su maletín y corrió hacia Valeria, que todavía se secaba el rostro lleno de lágrimas. Llego a casa y encuentro a mi esposa llorando, y tú estás ahí sentado como si nada. Mateo, yo no hice nada, comencé, manteniendo mi tono tranquilo a pesar de su mirada acusadora. No me mientas. Su voz se elevó a un tono peligroso. Primero me avergüenzas en el trabajo al no presentarte, y ahora de alguna manera has molestado a Valeria. ¿Qué te pasa? Valeria levantó la mano débilmente, tratando de interrumpir. Mateo, por favor, no es tu padre. ¿Entonces qué es? Se giró hacia ella, su personalidad de gerente completamente activada, exigiendo respuestas con la misma autoridad que probablemente usaba con sus subordinados. ¿Por qué lloras? ¿Qué pasó? Quieren despedirme. Las palabras brotaron de sus labios como una presa que se rompe. Alguien envió evidencia anónima al señor Gómez, afirmando que he estado malversando dinero. Me han suspendido mientras investigan. El color desapareció del rostro de Mateo como si alguien hubiera quitado un tapón. Se quedó helado, procesando esta información mientras su mundo cuidadosamente construido continuaba desmoronándose a su alrededor. ¿Malversando? Se hundió en la silla más cercana, su ira anterior reemplazada por una incredulidad atónita. Eso es imposible. Eres la persona más honesta que conozco. Eso es lo que intenté decirles, continuó Valeria, su voz ganando fuerza con su apoyo. Pero quienquiera que haya enviado esta información sabía exactamente qué buscar. Tenían copias de informes de gastos, registros bancarios, todo perfectamente documentado. Observé el rostro de Mateo pasar por un ciclo de emociones, confusión, negación y un pánico creciente a medida que las implicaciones lo golpeaban. Su padre faltando al trabajo, ahora su esposa enfrentando cargos criminales. Todo estaba girando fuera de su control. Esto no puede estar pasando, murmuró, pasándose las manos por el pelo. No ahora, no cuando todo lo demás se está desmoronando. ¿A qué te refieres con todo lo demás?, preguntó Valeria, momentáneamente distraída de su propia crisis. Mateo me miró con un resentimiento no disimulado. Mi padre aquí decidió jugar ayer. No se presentó a trabajar después de que yo personalmente di la cara por él con mi jefe. Me hizo quedar como un completo aficionado. Expliqué que fue solo una confusión con la hora, comencé. No más excusas. Mateo se puso de pie de un salto, apuntándome con un dedo acusador. Mañana vienes a trabajar conmigo. Y vas a trabajar sin trucos, sin momentos de lapsus senil, sin tonterías. Te llevaré personalmente para asegurarme de que te presentes. Mateo, eso no es necesario. Y no quiero trucos porque te conozco. Su voz se quebró de desesperación y furia. Ya he tenido suficiente de que ambos causen problemas. Mi reputación, mi matrimonio, mi vida entera está bajo ataque, y no voy a permitir que suceda. Valeria miraba entre nosotros con creciente confusión, tratando de procesar este conflicto familiar mientras lidiaba con su propia catástrofe. No te preocupes, hijo, dije en voz baja, encontrando su mirada ardiente con una sorprendente calma. Hoy, todo será diferente. Algo en mi tono lo hizo dudar. Por un instante, su postura agresiva vaciló mientras intentaba interpretar mis palabras. Más te vale, dijo finalmente, su voz bajando a un susurro amenazante. Porque si no es así, si me avergüenzas una vez más, cumpliré cada promesa que hice sobre los asilos de ancianos y tomar tu pensión, ¿me entiendes? Asentí solemnemente, ocultando la pequeña sonrisa que amenazaba con aparecer. Mañana sería, en efecto, diferente, más diferente de lo que Mateo podría imaginar. La casa cayó en un tenso silencio. 3 miembros de la familia enfrentando crisis separadas, ninguno de ellos dándose cuenta de que todos sus problemas provenían de la misma fuente. La mañana llegó demasiado pronto para Mateo, pero yo había dormido plácidamente, sabiendo que este sería el acto final de mi obra cuidadosamente orquestada.
Me vestí metódicamente con la ropa de trabajo que me había comprado. Cada pieza un disfraz para la actuación de toda una vida. Mateo ya estaba en la cocina cuando aparecí, bebiendo café con sombría determinación. Su rostro llevaba las marcas de una noche de insomnio, ojeras oscuras bajo los ojos, una barba incipiente que había olvidado afeitar. La expresión tensa de un hombre que decidió resolver sus problemas por pura fuerza de voluntad. ¿Listo?, preguntó secamente, sin molestarse en formalidades. Listo, respondí, poniéndome la chaqueta que completaba mi uniforme de conserje. El viaje a Industrias Vanguardia transcurrió en un tenso silencio durante los primeros 10 minutos. El tráfico matutino de la ciudad le dio a Mateo algo en que concentrar su energía nerviosa, sus nudillos blancos mientras agarraba el volante. Me senté en silencio en el asiento del pasajero, viendo pasar barrios familiares, contando los minutos hasta que todo cambiara. Déjame dejar algo muy claro, habló finalmente Mateo, su voz tensa de ira controlada. Hoy no habrá confusión sobre la hora, ni enfermedades misteriosas, ni convenientes lapsus de memoria. Te presentarás, trabajarás y me harás parecer competente frente a mi jefe. Entiendo completamente, dije, manteniendo mi tono apropiadamente sumiso. ¿De verdad? Me lanzó una mirada de reojo. Porque la jugarreta de ayer casi me cuesta el trabajo. Lorenzo hizo preguntas incómodas sobre mi juicio, sobre por qué estaba respondiendo por gente poco fiable. Tuve que convencerlo de que te diera otra oportunidad. Pobre Lorenzo. Debió haber estado completamente confundido por toda la situación, tratando de entender por qué el hijo de su socio comercial estaba tan interesado en contratar a su socio como mano de obra no cualificada. Y no quiero trucos porque te conozco, continuó Mateo, animándose con su tema. Sé que probablemente piensas que todo esto es un juego, que puedes manipular situaciones para salirte con la tuya, pero esos días se acabaron. De ahora en adelante, yo estoy al mando. No te preocupes, hijo, dije, permitiendo que solo un toque de misteriosa confianza coloreara mis palabras. Hoy todo será diferente. Me miró bruscamente, quizás captando algo en mi tono que no coincidía con sus expectativas. ¿Qué se supone que significa eso? Solo que ahora entiendo mejor la situación, respondí con cuidado. A veces se necesita tiempo para ver las cosas con claridad. El edificio de Industrias Vanguardia apareció a la vista, una elegante estructura moderna de vidrio y acero, que representaba 25 años de crecimiento desde la empresa emergente de Lorenzo en un garaje. Mateo había pasado por delante de este edificio miles de veces, sin saber nunca que su padre había ayudado a hacerlo posible. Ahí está, dijo Mateo, su voz mezclando orgullo con ansiedad. 3,000 empleados, una operación multimillonaria. Aquí es donde trabajan los hombres de verdad, papá. Así es como se ve el éxito. Efectivamente lo era. Y hoy Mateo aprendería cuánto éxito había logrado realmente su familia. Entramos en el estacionamiento, Mateo eligiendo un lugar cerca de la entrada principal. Mientras apagaba el motor, pude ver que sus manos temblaban ligeramente. Si era por ira, ansiedad o agotamiento, no podría decirlo. Recuerda, dijo, volviéndose para mirarme con desesperada intensidad. Pase lo que pase ahí dentro, tú sigues mi ejemplo, yo hablo, tú te quedas callado, respetuoso y agradecido por la oportunidad. Por supuesto, acepté, suprimiendo la ironía de recibir tales instrucciones al entrar en mi propia empresa. Mateo salió del coche y esperó a que me uniera a él en la acera. Juntos, caminamos hacia las puertas de cristal que se abrirían a la escena final de nuestro drama familiar. En menos de 5 minutos, Mateo descubriría exactamente quién era realmente su padre. Las puertas de cristal de Industrias Vanguardia se abrieron con un suave silbido, revelando el reluciente vestíbulo de mármol que no había visto en meses. Mateo avanzó con confianza, asintiendo al guardia de seguridad que nos dejó pasar sin hacer preguntas. Otra ironía, ya que yo había ayudado a diseñar esos mismos protocolos de seguridad años atrás. Mantente cerca y en silencio, murmuró Mateo mientras entrábamos en el pasillo principal. Yo me encargaré de todo.
El pasillo bullía de actividad matutina. Empleados con tazas de café, dirigiéndose a reuniones, discutiendo proyectos. Reconocí varias caras, aunque no parecieron notar al anciano con uniforme de conserje, que caminaba detrás de un ansioso gerente de nivel medio. Mateo había conseguido un trapeador y un balde del armario de suministros, que me entregó con apenas disimulada satisfacción. Toma, haz que parezca auténtico cuando Lorenzo te vea. Acepté los utensilios de limpieza sin comentarios, internamente divertido por la naturaleza teatral de esta actuación final. A nuestro alrededor, el negocio de mi empresa continuaba como de costumbre. Informes siendo analizados, decisiones tomándose, ganancias obteniéndose de inversiones que había ayudado a financiar décadas atrás. Ahí está, suspiró Mateo, enderezándose la corbata y adoptando su comportamiento más profesional. Lorenzo Vargas caminaba hacia nosotros desde el extremo opuesto del pasillo, haciendo sus habituales rondas matutinas por las instalaciones. A sus 64 años se movía con la confianza de un exitoso director ejecutivo. Su cabello plateado perfectamente peinado, su expresión concentrada en la tableta que sostenía en la mano. «Señor Vargas», llamó Mateo, su voz con el tono justo de entusiasmo respetuoso. «Justo a tiempo, señor». Lorenzo levantó la vista, inicialmente distraído. Luego se centró en Mateo con educada atención. Su mirada se posó brevemente en mí, una mirada rutinaria al conserje anciano que acompañaba a su empleado. Entonces se detuvo en seco. «Mateo», dijo Lorenzo lentamente, su voz con un matiz de confusión. «¿Lo trajiste?» «Sí, señor». El pecho de Mateo se infló de orgullo. Resolví nuestro problema de personal y la situación de mi familia al mismo tiempo. Aquí está mi padre, el conserje. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un desafío al universo mismo. A nuestro alrededor, otros empleados continuaban sus conversaciones, ajenos al drama que se desarrollaba en su pasillo corporativo. El rostro de Lorenzo se transformó a través de un espectro de emociones. Reconocimiento, incredulidad y, finalmente, una furia fría que pareció hacer bajar la temperatura en el pasillo 10 grados. «Mateo», dijo Lorenzo, su voz mortalmente silenciosa. «¿Tienes idea de lo que acabas de hacer?» «¿Señor?» La confianza de Mateo comenzó a flaquear al registrar la expresión de Lorenzo. «Trajiste a Arturo, uno de los mayores accionistas de esta empresa, a mi edificio con un trapeador en las manos, y te quedas ahí parado, orgulloso de ti mismo». El color desapareció del rostro de Mateo tan rápidamente que pensé que podría desmayarse. Su boca se abrió y se cerró sin emitir sonido, como un pez boqueando por aire. «Eso es imposible», susurró. «Hace 25 años, tu padre invirtió $500,000 en mi empresa emergente», continuó Lorenzo, su voz elevándose. «Sin él, no existiría Industrias Vanguardia. Sin él, no habría un trabajo que pudieras perder, lo cual acabas de hacer». «No entiendo». «Entonces estás despedido inmediatamente». Las palabras de Lorenzo cortaron el pasillo como una cuchilla, haciendo que los empleados cercanos se detuvieran y miraran. «Despeja tu oficina y abandona las instalaciones. Seguridad te acompañará a la salida». Mateo se quedó helado, su mundo colapsando a su alrededor con la velocidad y la finalidad de una demolición controlada. Su maletín se deslizó de sus dedos inertes, golpeando el suelo de mármol con un fuerte crujido que resonó en el pasillo repentinamente silencioso. Lorenzo se volvió hacia mí con genuina preocupación, la ira desapareciendo por completo de su voz. «Arturo, amigo mío, ¿qué demonios está pasando aquí?» Dejé el trapeador y me erguí a mi altura completa, abandonando la postura sumisa que había mantenido durante tanto tiempo. Cuando hablé, mi voz llevaba la autoridad y la inteligencia que había mantenido ocultas durante días. «Lorenzo, creo que necesitamos tener una conversación privada en tu oficina». La oficina ejecutiva de Lorenzo siempre había sido un santuario de éxito. Ricos muebles de caoba, ventanas del suelo al techo con vistas al perfil de la ciudad,
paredes adornadas con premios y fotografías que documentaban 25 años de triunfo empresarial. Al entrar, noté varias fotos que nos mostraban a Lorenzo y a mí juntos en diversos hitos de la empresa, evidencia de una asociación que Mateo nunca supo que existía. Mateo nos siguió como un sonámbulo, su rostro todavía pálido como un fantasma por la revelación del pasillo. Se desplomó en una silla de cuero sin ser invitado, mirando sus manos como si pertenecieran a otra persona. «Arturo, por favor, siéntate», dijo Lorenzo, señalando la silla frente a su escritorio, la misma silla donde me había sentado innumerables veces, discutiendo la estrategia de negocio y la dirección de la empresa. ¿Puede alguien explicarme por qué mi socio comercial acaba de ser presentado como un conserje por su propio hijo? Me acomodé en el asiento familiar, sintiendo que el peso del engaño finalmente se levantaba de mis hombros. Lorenzo, mi familia ha estado bajo la impresión de que dependo financieramente de ellos. Han sido poco caritativos en su evaluación de mi valor. ¿Poco caritativos? La voz de Lorenzo se agudizó. Mateo, tu padre posee el 37% de esta empresa. Ha estado recibiendo dividendos discretamente durante décadas, no porque necesite el dinero, sino porque así es como funcionan las inversiones. ¿Qué creías exactamente que hacía para ganarse la vida? La voz de Mateo salió apenas como un susurro. Trabajo de fábrica, trabajo manual. Pensé que era pobre. ¿Pobre? Lorenzo se rió, pero no había humor en ello. Tu padre podría comprar y vender la mayor parte del distrito comercial de la ciudad. Él eligió vivir modestamente. Eligió dejarte creer que estaba luchando y, aparentemente, eligió dejar que lo trataras como una carga. La verdad quedó suspendida en el aire entre nosotros. 25 años de éxito oculto finalmente expuestos a la luz. A través de las ventanas del suelo al techo, podía ver el perfil de la ciudad, una vista que había ayudado a Lorenzo a permitirse a través de mi inversión inicial y nuestra continua asociación. Pero, ¿por qué?, preguntó Mateo, mirándome directamente por primera vez desde la confrontación en el pasillo. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque quería ver en qué clase de hombre te convertirías sin la influencia del dinero, respondí con calma. Quería saber si respetarías a tu padre por quien era, no por lo que poseía. La respuesta, desafortunadamente, es que no lo harías. Lorenzo se reclinó en su silla ejecutiva, estudiando a Mateo con un disgusto no disimulado. Déjame entender esto correctamente. Descubriste que tu padre se había jubilado. ¿Y tu respuesta fue forzarlo a hacer trabajos de baja categoría? No podíamos permitirnos, comenzó Mateo. No podían permitirse. La voz de Lorenzo se elevó. Tu padre te ha estado apoyando toda tu vida adulta. La matrícula de la universidad, los gastos de la boda, el pago inicial de la casa, dinero que provino de su parte de las ganancias de esta empresa. ¿Y tú le pagaste esa generosidad amenazando con meterlo en un asilo de ancianos? El rostro de Mateo se descompuso a medida que la magnitud total de sus errores se hacía evidente. No lo sabía. Nadie me lo dijo. Nadie te dijo que fueras decente con tu padre tampoco, dije en voz baja. Nadie te dijo que trataras al hombre que te crió con un respeto humano básico. Eso debería haber surgido de forma natural. Lorenzo se levantó, se acercó a la ventana que daba al estacionamiento. «Arturo, ¿qué quieres que haga con esta situación?» «Nada que no se haya hecho ya», respondí. «Se ha hecho justicia. El empleo de Mateo aquí ha terminado, como ya has anunciado. Su esposa enfrenta cargos criminales por malversación en su empresa, aunque ese es un asunto completamente aparte». La cabeza de Mateo se levantó de golpe. «¿Sabías lo de Valeria?» «Lo sé todo, hijo. Siempre lo he sabido». Me levanté también, sintiéndome más alto de lo que me había sentido en años. La pregunta ahora es ¿qué vas a hacer tú con este conocimiento? La oficina quedó en silencio, excepto por el zumbido distante del negocio que continuaba en el edificio de abajo. Mateo estaba sentado, rodeado de la evidencia del éxito que nunca había reconocido,
comprendiendo finalmente que su padre no era el hombre débil y dependiente que había imaginado. Lorenzo se acercó y puso una mano en mi hombro. Arturo, siempre eres bienvenido aquí. Esta es tu empresa tanto como la mía. Gracias, Lorenzo, pero creo que es hora de que realmente me jubile, como es debido esta vez, en mis propios términos. Miré a Mateo una última vez. Quizás esta experiencia te enseñe algo sobre el respeto, la humildad y la diferencia entre ser pobre y elegir vivir con sencillez. Mateo abrió la boca como para hablar, luego la volvió a cerrar. No había palabras que pudieran deshacer lo que se había hecho, ni disculpas que pudieran restaurar lo que se había roto. Mientras nos preparábamos para salir de la oficina, Lorenzo me mantuvo la puerta abierta. Se ha restaurado la justicia, dijo simplemente. Y así era. Después de días de humillación y amenazas, finalmente estaba donde pertenecía. No como una carga o un caso de caridad, sino como Arturo, empresario exitoso, socio respetado y un hombre que había aprendido el verdadero valor de la dignidad. La semana de mi jubilación había terminado exactamente como debía, con la verdad revelada, el respeto restaurado y la justicia servida. Si les gustó esta historia, por favor denle me gusta a este video, suscríbanse al canal y compartan sus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, hagan clic en el cuadro de la izquierda. Gracias por mirar.